Bienvenidos, bienvenidas. Espero que estén pasando un día hermoso, un día muy bien, muy bueno. Y pues vamos a iniciar esta siguiente tanda querigmática. Vamos a dialogar un poquito más sobre esto que ya empezamos, que es el querigma. Buenas noches. Hoy estoy cambiando un poquito el formato para que se vea más claro, hasta que no tengamos una técnica más propia, más profesional. Vamos a mejorar esto, pero por lo pronto es de mucha utilidad como lo estamos haciendo. Recordarles que el ver esta quinta entrega es en cadena, es una cascada que lleva una línea a seguir en cuanto a la exposición de esta gran verdad que Dios nos revela. Entonces, miren, vamos viendo ahorita una pequeña introducción donde les recuerdo que el amor de Dios ya se nos ha anunciado. Pero ¿qué es lo que impide que conozcamos el amor de Dios? Pues nuestro pecado y otras cosas como la formación religiosa que nos han dado, la imagen paterna dañada, la imagen materna dañada, porque si Dios se revela como papá, casi nos despierta en nuestro interior. No, pues ha de ser como mi papá, como mi mamá, y eso lastima. Y les digo, ¿qué impide sentir ese amor de Dios? Pues nuestro pecado. Nuestro pecado nos aleja de Dios. ¿Cuánta gente hemos invitado al templo a acercarnos a Dios? Y no es porque no lo necesitemos, sino porque nos sentimos indignos de estar con Él. Pues hoy les dejo esta entrega, hoy les dejo este proceso para que vayamos mejorando nuestro trato con Dios, nuestro concepto de Dios. Y hoy toca algo muy personal. Si ya papá Dios nos dijo que nos ama al darnos la vida, si ya nos dijo que el pecado nos estorba para sentir su amor y estar con Él, porque se hace un muro que nos separa, pues Él nos ofrece otro camino, nos ofrece la salvación. Y es tan admirable que si Él nos dio la vida, también es muy admirable que nos quiera salvar la vida, porque siendo el dueño, Él dio una sentencia: el hombre no va a vivir mucho tiempo. Capítulo 6, verso 6 de Génesis, pero anunció en el capítulo 3, 15 de Génesis: pongo guerra entre ti y la mujer, entre tus hijos de la mujer y los hijos tuyos, le dice a la serpiente, al mal, y él te aplastará la cabeza. ¿Quién es ese? Cristo. Ya lo anunciamos la vez pasada. La solución al pecado, la solución a quitar ese muro que nos estorba para estar en amistad con Dios, pues es Cristo. Y Cristo vino a ofrecernos el perdón de nuestros pecados. Pero antes de perdonarnos los pecados, Él pide una respuesta de parte de nosotros. Y esa respuesta es la que hoy vamos a ver. Por eso está titulado Conviértete a Dios. Es decir, si aceptamos lo que Dios nos invita en su palabra, lo primordial va a ser esta respuesta: conviértete. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tu amor está probado en las obras de tus manos. Tu amor lo hemos visto en todo lo que has hecho en nosotros. Y vean ustedes cómo la palabra de Dios coincide en Mateo y en Marcos. El llamado a la conversión: conviértanse, llegó el tiempo oportuno. Así lo dijo también Mateo. El reino de Dios ya está. La conversión, ¿en qué va a consistir? En que aceptemos que Dios sea el rey, no nosotros. Que Él sea el rey de nuestras vidas, que Él sea el que mande, pero Él sea también quien nos proteja, quien nos cuide de todo mal. Por eso la conversión así está ya marcada en la palabra de Dios: conviértanse y crean en la buena nueva. Entonces, ¿qué es convertirse?
vamos viendo. Conversión es una exigencia inicial para entrar en el reino de Dios. Bien interesante, pongo estas imágenes porque significan mucho. Estas imágenes de Jesús así con este joven. La conversión va a radicar en esto, como una aceptación mutua, pero ya nos dijo que nos ama Dios. Ahora nos toca a nosotros aceptar su amor y ser amigos otra vez. Es una exigencia inicial para entrar en su reino. Conviértanse. ¿Y qué es la conversión entonces? Pues implica un cambio interior, luego un cambio exterior. Esa imagen de ese abrazo con Dios simbolizado en esa imagen es el cambio exterior, porque primero hay que aceptar su amor y después le otorgo mi amor. Pero nadie va a amar a otra persona si no comprueba primero que la otra persona lo ama incondicionalmente. Y Él ya nos lo dijo, que nos ama, nos dio la vida, nos dio la creación, pero que también Él nos aclara, ¿sí? Me han abandonado, pero no importa, yo los he perdonado, ¿sí? El cambio interior es volver a Él. La palabra clave aquí está, es obedecerlo. Es obedecerlo, sí. Fue el primer pecado de nuestros padres, no coman de este árbol. ¿Qué dijimos de parte de algunas agrupaciones que tienen ciertas prácticas oscuras? Y decía uno que renunció a esas prácticas oscuras. Pues si tu Dios te dio la libertad y después te la quita al prohibirte que no comas de aquel árbol, mejor yo me voy con el otro que sí permite que comas de ese árbol. Pero ese árbol significa el bien y el mal. El hombre que se quiere poner como Dios y decir que es bueno y que es malo, cuando el rey es el que decide que es bueno y que es malo, y el rey es quien nos ha diseñado, quien nos ha dado la vida. ¿Qué implica este cambio interior? Pues obedecer al rey, no mates, no robes. Y hoy vean, el Dios de este tiempo invita a robar, a matar. Vean ustedes ahorita en los periódicos, son millonadas de lo que se le acusa a ciertas personas. Y no nos escamamos ni nos admiramos porque todos somos pecadores. Si estuviéramos en el lugar de esas personas, a lo mejor haríamos eso peor las cosas. Por eso nos invita, arrepiéntete de toda tu maldad. ¿Qué hemos hecho malo? Hagamos una reflexión, ¿a quién hemos dañado? ¿A quién hemos lastimado? Para poder hoy decir, ya no voy a hacerlo, no vuelvo. Dice, el cambio interior consiste en que tu corazón y mente sean para Dios, amarlo a Él y pensar en Él. ¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué me pide Dios que haga? El cambio exterior, obviamente, pues se va a notar en mi vida. Los demás lo van a notar. Oye, ¿qué te pasa? Oye, es que te veo distinto. Es que ya no eres la misma persona amargada de siempre. Y la gente lo va a notar, los demás lo van a notar. ¿Por qué? Porque al aceptar al Rey, a Jesús, su reino es de amor, de paz, de justicia, de respetar a los demás, incluso de no hablar mal de los demás, incluso de ayudar a los demás, incluso de estar al pendiente de los demás, porque la cruz es dar la vida por el otro. Hasta tu esposa lo va a sentir, tu esposo lo va a sentir, el cambio de tu vida. Por ejemplo, las actitudes están definidas en la psicología como esos jueces que ya traemos acá dentro, en la cabeza, y esos jueces los aprendimos en la crianza, desde chiquitos, y ahí es donde entran los juicios a los demás. Las actitudes que Dios nos quiere regalar para demostrarle nuestro cambio exterior es que ya no juzguemos a los demás, sino que les demos misericordia. Si Él nos perdona, por eso estoy poniendo esa imagen del perdón de Dios, pues vamos perdonando también a los demás. Porque qué incoherencia es pedirle perdón a Dios en el confesionario y no perdonar a la persona que se equivocó y me lastimó. De obras, ya nuestras obras ya no pueden ser las del mundo. Ambición, envidia, rencor. Las obras tienen que ser parecidas a nuestro Rey, a Cristo. El Evangelio para esto fue escrito. Ahí está la guía
de lo que Dios nos invita a vivir, para invitarte y ayudarte a este cambio interior. La Escritura va a ser fundamental para alguien que quiere convertirse. La Escritura, su palabra, va a ser la guía para alguien que quiere caminar de acuerdo al reino de Dios. Cambiar la conciencia personal y de todo mi ser. Conciencia es el darme cuenta del aquí y del ahora y de mis acciones. Es darme cuenta que ya atrás me lastimaron, atrás me dijeron un concepto de Dios, un concepto de mí mismo, pero ya lo cambié. Y ahora conscientemente veo que soy una persona amada. Soy una persona hecha con amor por parte de Dios y de mis padres, aunque mis padres me hayan dicho lo contrario. Es esa conciencia personal del aquí y del ahora, donde ya no permito que mi pasado me trastoque a la hora de actuar, para invitarme a cambiar, para invitarte a cambiar en tu exterior. Obviamente, quienes conocemos a Dios, se nos va a notar en nuestra alegría, en la bondad, en el apoyo al otro, y no en estar tumbando al otro, estarlo criticando por sus pecados, porque Jesús lo dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Quien se convierte a Cristo no trae ya ese juicio de condena, sino trae misericordia, porque los demás también son débiles como yo. Y se nota ese cambio en las actividades, en la vida diaria, en los ambientes. Vamos a leer su palabra, que es la guía que Él nos da para ser felices. Ahí está en Evangelii Nuntiandi 19, que es un documento del Papa Juan Pablo, que es el santo de nuestro tiempo. Dice ahí: la guía para ser felices es la palabra de Dios. Esa es la conversión a la cual nos invita. Y el llamado está allí, en la palabra nos va a llevar a esto, a adorarlo a Él. María es nuestra modelo de cómo amar y adorar al Dios con nosotros, al Emmanuel que se nos anunció hace 8 días. No hay nombre dado a otro para salvación del ser humano. No hay nombre dado más que a Jesús. Jesús es el Dios con nosotros, y ella es la muchacha que iba a embarazarse para que viniera el Dios con nosotros. Por eso, quienes aceptamos su reino lo adoramos. Miren, pero aceptamos su amor como un papá que nos ama, y ese papá con nosotros nos invita a ser felices cada día. Transformarnos por la fuerza de Dios que está en su palabra. Olvídese que su conversión dependa de usted solamente. No, la conversión viene de arriba, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender cuál es nuestro pecado. El Espíritu Santo nos ayuda a entender en qué estoy mal. Por eso miren, esta imagen de esta pareja, qué hermoso es cuando se reconcilian, cuando alguien toma conciencia de que anda mal y con su propia voluntad le dice a su esposa: te acepto, pero eso trasládelo con Dios. Dios que nos abre las manos para amarnos aún a pesar de lo que hayamos hecho. Por eso dice aquí: transformación por la fuerza de Dios. Por eso una persona que acepta el reino de Dios habla con Dios, le pide su propia conversión, se le dice: papá Dios, yo no puedo. Busquen, ahora que puedan, busquen la oración de Juan 23 o San Juan 23, la oración de la serenidad, que usan mucho los de AA, pero muchos ni cuenta se dan que esa oración la hizo un papa, el Papa Juan 23. Dame la serenidad que necesito para cambiar lo que puedo, y lo que no puedo, te lo entrego. Está hermosa esa oración de la serenidad. Por eso la transformación depende de Dios. Y dice ahí: cambiar tus criterios, es decir, tu forma de ver a los demás. Amor o odio, ¿qué quiere? ¿Condena o misericordia? Yo creo que hoy, si aceptamos el reino de Dios, es parecernos a Él. La conversión no es otra cosa más que ser como Jesús, así como Él. Parecernos a Él es dar y no ser egoísta, paz, no guerra, dialogar, no dialogar, dar vida, no muerte. Quien acepta el reino de Dios, estos son sus criterios: dar, la paz, el diálogo, la vida. Es cambiar nuestra forma de ser y de actuar. Muchas veces nosotros traemos criterios desde nuestra familia. Actuamos, criticamos y juzgamos
porque así son en nuestra casa. Acuérdense, papás, que tus hijos se parecen 80% a ti y el otro 20% también. Y todavía te quejas, ¿por qué eres así? Ya no te tienes cara, papá, mamá, ya no tienes cara. Porque hoy, date cuenta, tus hijos se parecen a ti hasta en la forma de juzgar a los demás. Jesús ya nos salvó. Desde hace más de 2000 años, ya nos salvó. Hoy vamos a apropiarnos de esa salvación con la fe y la conversión. Ojo, mucho cuidado. Vamos a ver ahorita que la conversión, el primer paso es creer en Él. Sí, si no le creemos a Él, si no creemos en Él, no podemos dar los demás pasos. Si no creemos en Jesús, no hay conversión. Porque la conversión es poco a poco, en la medida que yo voy apropiándome de lo que el Señor me va diciendo y lo voy trabajando, apropiarnos de esa salvación. La salvación ya quítense de la mente que sea el día que te mueras. La salvación es hoy de una mala decisión. La salvación es hoy de un criterio de juicio al otro que lo lastima, que lo hiere. La salvación es que hoy Dios te quite ese sentimiento que traes y no lastimes a nadie. Por eso nos dijo ayer, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Cuánto pecado, cuánta maldad hay, porque no hemos permitido una salvación interior de parte de Dios. Por eso, apropiarnos de la salvación, esa es la clave. Aprópiate de la salvación. ¿Cómo? Ten fe. El primer paso para convertirnos a Dios es tener fe en Él, creer en Él. Dijo Pablo al carcelero, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Hechos 16:31, palabra de Dios. Sí, Pablo estaba encarcelado, acuérdense que Dios lo libera. El carcelero se quiso hacer daño y dijo Pablo, no, espérate, no te hagas daño. Y el carcelero, viendo la obra de Dios en ellos, creyó. Por eso brota de él esa respuesta. ¿Qué tengo que hacer para tener lo que ustedes tienen? ¿Qué tengo que hacer para tener la salvación? Ten fe, dijo Pablo, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Ten fe. Hoy en la misa veremos cómo el rey Ezequías va a ser sanado por su fe. Pero su fe lo llevó a orar. Quien no tiene fe no habla con Dios. Quien no tiene fe no va a buscar a Dios. Por eso es el primer paso de la conversión. Sujétate, adhiérete, abrázate, acéptalo. Es lo primerito de la conversión. Después viene el cambio de conducta exterior. Primero el interior. Sujétate a Él, adhiérete ciegamente, abrázalo, acéptalo totalmente. Eso es creer, aceptar a una persona, no una idea o un puño de leyes. A mí me sanó Dios ya de haber visto mi fe como una lista de prohibiciones y de permisos y de castigos. No, nuestra fe no es eso. Nuestra fe es una persona que nos ama y es papá Dios. Llámele papá Dios porque ni es Jehová, y con todo respeto a los biblistas, tampoco es Yahvé, porque se perdió la pronunciación del nombre de Dios. Ya han hecho intentos de Yahvé y de Jehová, pero Jesús me trae un nuevo nombre. Cuando oren digan papá. Papá es una persona, es un ser hermoso. Por eso el primer paso es eso, acepta el amor que Dios te tiene. Acéptalo, y Él no vino a castigarte. Te lo digo pasada. No he venido al mundo para condenar al mundo. Cristo no vino al mundo para condenar al mundo. Y digo no he venido porque es el mismo Cristo Dios, que no vino a condenarnos. Y ahí está, en Juan 10:10, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el criterio, es lo que Dios quiere para nosotros, no un castigo. Ya quítese de su mente, de su corazón, hágalo. Vean ustedes, conviértete. Pedro dijo en la fiesta de Pentecostés, conviértanse. Hechos 2:13.
38, palabra del Señor. Ya Pedro entra en escena, ya lo dijo Mateo, ya lo dijo Marcos, hoy lo dice Pedro en Hechos 2:38, conviértanse. Y lo hemos dicho, la conversión es desde el interior y después hacia el exterior, porque no podemos estar hablándole a Dios y golpes de pecho y golpeando al que está allá afuera, lastimando al que está allá afuera. No podemos hacerlo. Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Palabra del Señor. Ahí está Marcos. La conversión, un ejemplo que Dios nos da de conversión es parecernos a estos pequeños que están abandonados en las manos de su papá, totalmente abandonados. Así nos quiere Dios. Esa conversión es, para ejemplificarlo, esa conversión es parecida a lo que este pequeño hace con su papi. Se abandona, tiene toda la confianza, no tiene miedo, es feliz. Es lo que Dios quiere. Fe y conversión siempre van juntas. Fíjese cómo estamos entendiendo algo que tal vez nunca nos dijeron, que la fe es el primer paso de la conversión, y en la medida que yo creo en Dios y acepto todo lo que Él me da, mi conversión va creciendo. No es que ya alcancé la conversión y ya quedo estático. La conversión es dinámica. La conversión es dinámica de acuerdo a cómo voy conociendo a Dios, lo voy aceptando y voluntariamente lo voy viviendo. Ya no usurpo su lugar, ya no me dejo llevar por mis emociones lastimadas, tóxicas, sino que me dejo llevar por su palabra. Si me dice que ame al enemigo, lo voy a amar. Que perdone al enemigo, lo voy a perdonar. Pero también que no haga daño a nadie. Y lo peor, o lo mejor, que no me quede allí. Porque el Señor dirá, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Pero ¿cuándo te vimos hambriento, sediento? Cuando lo diste al más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hiciste. Por eso la palabra de Dios es nuestra guía para los que estamos aceptando este reino de Dios. Por eso de hoy en adelante su Biblia en el celular, por favor, para que no tenga pretexto. Es que no tengo, la dejé en mi casa, no, aquí la traigo en mi celular, Padre. Y un capitulito, ir leyendo y sacando lo que Dios nos va pidiendo. Conviértanse y crean en la buena nueva. Marcos 1:15. Pablo dice a judíos y griegos, les he predicado el arrepentimiento frente a Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:19-20. Palabra del Señor. Ya entra Pablo, ya dijo Mateo, ya dijo Marcos, ya dijo Pedro, ya dijo Juan, que el Señor vino para darnos vida, que nos convirtamos a Él, que volvamos a Él. Pablo hoy dice a una raza fuerte, los griegos, los judíos, he predicado el arrepentimiento. Lo importante de esto es arrepentirnos, pero un arrepentimiento donde no nos lastimemos, sino que un arrepentimiento de que nuestra vida a lo mejor no se parece a lo que Papá Dios nos ha dicho. Por eso hoy, frente a Dios y la fe en nuestro Señor, hemos hecho acciones que no son propias de alguien que ha aceptado a Dios por amor. Por eso hoy cada quien tiene que pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a discernir. Dios nos salvó gratuitamente. Ahí faltó un acentito. Dios nos salvó gratuitamente. En Jesús encontramos la buena nueva, y eso lo vimos hace 8 días. No hay nombre debajo del cielo que se haya dado a alguien para hacer salvación, y es Cristo. Por eso veamos ahorita por qué la iglesia sigue viva y seguirá viva, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él sigue su lucha, Él sigue su grito de amor, de esta buena nueva de amor, para que la gente, el pueblo, lo acepte voluntariamente. Dios no puede romper su libertad, jamás. Por eso mire, vea esa fotografía, ábrase así hoy a la luz que es Dios. Y es más, ahorita acabando esta charla, o quienes lo vean después de este día viernes, busque el templo o arrodíllese al pie de su cama, busque una buena confesión, busque una buena capilla, abra sus brazos y dígale: te acepto con todo lo que tú me das, pero
Mi conversión no depende de mí, depende de ti, papá Dios. Dame la fuerza para vencer mis fuerzas internas, esa fuerza de egoísmo, esa fuerza que quiere ocupar tu lugar nuevamente. Ya no quiero abandonarte. Ahora que hemos sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios. Mire, aceptar a Dios, el primer paso es la fe. Y gracias a la fe, automáticamente papá Dios nos borra nuestros pecados. Y eso lo va a decir mucho Pablo. Pablo no va a trabajar tanto lo de las obras. Las obras la trabajará Jesús, la trabajará Santiago. Pero ciertamente Pablo hace énfasis que papá Dios ya nos justificó. Es lo que ustedes hacen, mamás. Cuando papá se llena de furia, o al revés, papá, que le dices, déjalo, no le hagas nada, mira, déjalo. El niño se le hizo fácil hacer eso, pero pues es un niño. Y empiezas a deslindarlo de una maldad que es verdad, no la tiene. Papá Dios es así con nosotros, es como una mamá o un papá con esos sentimientos, donde nos justifica porque nos ama. La mamá justifica a su hijo porque lo ama, pero que no sea la vecina de enfrente porque le hace pagar todas las que debe, porque no tiene el amor y la ternura a ese hijo. Nosotros hoy aceptemos la justificación porque Dios nos entiende, sabe de qué nos hizo, somos de barro, no somos los dioses todopoderosos, no, somos criaturas frágiles, pero la fe nos alcanza la justificación y de entonces estamos en paz con Dios. Estamos en paz con Dios. Mire, tan bonita nuestra fe que cuando nos damos la paz en el templo, ahora que se abren los templos y demos la paz es esto. No es que te perdono, me perdonas. La paz es que Dios ya nos justificó. Papá Dios ya nos perdonó. Él ya nos perdonó. ¿Quién no tiene ningún rencor, ninguna ira contra nosotros? ¿Y quién fue el medio? Jesús. Gracias a Jesús hemos obtenido el perdón de Dios. Por eso ahorita que estamos respirando tanta muerte, ¿sí? Y la gente se acerca y me pide bendiciones, me pide oraciones por sus difuntos, pues es el último paso de la salvación, que Dios nos recibe en su casa. Y esta es la conversión, aceptar al papá que nos ama y no que nos castiga. Y con esa confianza, miren ese pequeño. A nosotros que comimos y bebimos con él, después de su resurrección, nos encargó predicar al pueblo, que es juez de vivos y muertos, declarando que los que creen en él, en su nombre, reciben el perdón de los pecados. Hechos 11, 41, 43. Palabra del Señor. Vea qué hermoso mensaje. Es lo que manda decir el juez de vivos y muertos, que declaró que los que creen en él, en su nombre, reciben el perdón de sus pecados. Ahorita que me desconecte, cierre sus ojos y dígale, Señor, creo en ti. Creo en ti, te acepto. Y dice el apóstol, a nosotros que comimos y bebimos con él, estuvimos con él, él nos lo dijo. Después de su resurrección nos encargó, predíquenle al pueblo, díganle que soy juez de vivos y muertos y que declaro que los que creen en él, en mi nombre, lo pongo en nombre, en palabra de Jesús, en mi nombre, reciben el perdón de los pecados. Por eso la conversión, ese es el primer paso, creer en él, hay que darle el beneficio de la duda. Ya tiene el no, experimenta el sí. Y me refiero a usted que es católico desde hace no sé cuántos, y si lo está viendo algún hermano separado que tiene otras creencias, o quienes no creen y tienen una ideología, denle oportunidad a él de conocerlo más y verá que esto se logra, una alegría, una paz interior. Hemos sido salvados gratuitamente mediante la fe, y esto no viene de nosotros mismos, sino que es un don de Dios. Pablo a los Efesios capítulo 2 verso 8, palabra de Dios. Hemos sido salvados gratuitamente mediante la fe. La fe. Por eso miren, esa foto a alguien se la robé de su Face, y si se llega a encontrar con esta grabación, le pido permiso.
y espero que me lo otorgue, porque me encantó su foto y lo que estoy viendo es muchas luces encendidas. Cada luz es una fe encendida, pero una fe que tendríamos que renovar, porque ya no se vale llevar una vida de tradiciones nada más, una vida donde no pasa nada, donde llevo una fe muy así mía y no tiene un impacto social en donde trabajo, en mi familia, donde vivo, porque vuelvo a ser el egoísta, vuelvo a ser el mezquino, vuelvo a ser la persona que sigue criticando y juzgando, cuando en realidad la conversión que Dios nos pide es de dentro, pero también hacia afuera, y que seamos luz del mundo, que los demás vean, como dice el Señor, reconocerán los demás que son mis discípulos, cómo se aman. Pues bien, ahora que hemos sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Romanos 5:1, palabra de Dios. Vean ustedes el mensaje, ya estamos en paz. ¿Por qué? Porque Dios ya nos justificó. Es lo que ustedes hacen, papás. Es que tomó el sacapuntas del compañerito, regrésaselo, no es tuyo, y pídele perdón a tu compañerito. Claro, justificado significa que Dios, por su amor, por su enorme amor en Jesús, nos ha perdonado, y con tu fe en Él, felicidades, estás salvado, tú y tu familia. Entonces la justificación, eso significa que por su amor, nada más por su amor, ya nos perdonó. La fe es don de Dios. La fe nos exige actuar conforme a lo que creemos, cambiando con ayuda de Dios nuestra forma de vivir. No intente cambiar de vida usted solo. Esta exigencia es después. La fe, la conversión, que van de la mano, es regalo de Dios. Pídala, conviérteme a ti, Señor. Y después la fe deje que nos exija actuar conforme a lo que creemos. Si creemos en su amor, entonces adiós al odio. Si creemos en la justicia, vamos a hacer justicia. Adiós a las injusticias, cambiando con ayuda de Dios nuestra forma de vivir. Ahí está, es la ayuda de Dios. La fe y la conversión son dos caras de la misma moneda. Sí, van de la mano. La fe y la conversión son parte de la misma moneda. No viene una sin la otra, o no inicia una sin la otra. Dios nos salvó gratuitamente, pero con la fe en Jesús nos apropiamos de la salvación. Aprópiese ya de lo que Dios nos ha ganado con la fe. Nuestra fe sola no salva. El único salvador es Jesús, pero el medio para que llegue a ti es la fe. Jesús es el salvador, no tu fe, no su fe. Él es el salvador, pero el medio para que Jesús nos traiga la salvación. Pero estoy diciendo, la salvación que no quiere decir que ya esté estática, es dinámica. La fe en Él nos va a salvar día con día de nuestro egoísmo, de cometer cosas que no son para nuestro bien, ni para de nuestra familia, ni del mundo. Hemos sido salvados gratuitamente mediante la fe, y esto no viene de nosotros mismos, sino que es un don de Dios, palabra de Dios. Sépanlo, hermanos, se les anuncia el perdón de los pecados por medio de Él, y todo el que crea será perdonado. Hechos 13, 38, 39, palabra de Dios. Nuestra fe es nuestra respuesta a esa iniciativa. Ya nos dijo Papá Dios que nos ama, que nos perdona. Bueno, ahora vamos a hacer este gesto de fe. Vamos a arrepentirnos. La conversión trae esto. ¿Sabes qué? Perdóname, sí, me equivoqué. Hice lo que a tus ojos es malo, pero también dañé a los demás. ¿Qué decimos? Sabemos el efecto del pecado para contra otro. A quien le roban su coche, a quien le quitan la paz porque están hablando cosas mentirosas de él, de ella. Aunque lo haya hecho, no tenemos nosotros cara para hablar de los demás.
Y hemos visto el pecado contra los otros, contra uno mismo. La conciencia nos recrimina, pero el pecado contra Dios es lo peor, abandonarlo. Y Él se queja: me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y se han convertido en cisternas agrietadas. Y a veces nuestros vacíos también nos llevan a querernos llenar de tanta cosa que da placer. Cuando se hace el mal es placentero, pero nada más es pasajero. Acuérdense, tenemos memoria. Por eso nuestra respuesta a su iniciativa es la fe. Es un sí te creo y te acepto. Es seguridad que Jesús efectivamente pagó el precio de nuestra salvación. Perdonó nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Certeza de que Dios va a actuar. Es aceptar a una persona. Vuelvo a insistir, es aceptar a una persona, no es un moralismo, no es un conjunto de normas, de permisos y de castigos. No, ya quítense de la cabeza eso. Es aceptar a una persona que me ama. ¿Qué dice Pablo a los romanos? Según Pablo, nos toca hacer lo siguiente: si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón creemos para conseguir la justicia, y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Palabra de Dios, preciosa frase, Romanos 9:10. Es más, póngala ahí en su casa para que los vecinos, aunque le digan que ya es de otra religión, no importa, díganle: soy de la misma, pero estoy aprendiendo mi fe, me estoy dando oportunidad de conocer mi fe, y te invita a la vecina. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Este título lo vamos a conocer más adelantito. ¿Qué significa, Señor? Ni cuenta se dan muchas. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es la fe. Creer en Jesús completito. Pues con el corazón creemos para conseguir la justicia, la justificación, y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque el Señor nos dirá: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Dice aquí, se refiere a lo más íntimo como a lo más externo de nosotros. La fe se manifiesta o no es fe. Es decir, que la fe se va a manifestar desde la boca, en lo que hablamos, cómo lo confesamos, pero también en nuestra vida. Que suceda como han creído. Mateo 9:29. Esta frase es propia de sanaciones y Jesús lo marca mucho: que suceda como has creído. Jesús ya hizo de una vez y para siempre nuestra salvación. La fe es un poder que Dios nos da, es don de Dios. Por eso no quiera usted convertirse con sus propias fuerzas, ni quiera usted creer con sus propias fuerzas. Por eso el Espíritu Santo hay que estarlo invocando. Es Dios que nos da ese poder. Como en un cheque, está firmado por Él, que es Dios, en una cruz, en su cruz. La tinta es su sangre, la fecha es hoy, la cantidad, una nueva vida. Hijo y perdonado. Es el fruto del amor de Dios, de su muerte y resurrección. Está tu nombre y apellido. Nadie puede cobrarlo, solo tú. Jesús te lo regala. El banco de la misericordia del Padre, hoy ya canjealo. Hoy. Ejemplo, Pedro. ¿Convertirme de qué? ¿Convertirme de qué? Esa respuesta la respondemos el próximo viernes. No sé cómo se sientan, ahí escriban. Yo estoy ciego porque ahorita no tengo para ver sus comentarios. Bueno, ya quiero empezarlos a ver. Voy a recorrer las diapositivas para recordarles esta maravilla que hoy estamos estudiando, conociendo. La conversión. Así comenzamos hoy. Conviértete, Dios, conviértete. Y hemos dicho, sí, que el reino de los cielos está cerca. Conviértanse. La conversión es dejar de ser el rey para darle su lugar al verdadero rey. La conversión es exigencia inicial para entrar en el reino de Dios. Aceptarlo. Es un cambio interior y un cambio exterior. Es aceptarlo y que se nos note. Cambio interior es obedecerlo, es arrepentirnos de nuestra maldad, entregársela.
y mi corazón y mente para el cambio exterior, obviamente, la de vida. Y después nos dicen, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Es que eres distinto. Pues es cuando Dios está obrando en nosotros esa conversión. Y somos felices, no porque nos lo digan, sino porque sentimos que ya no somos esas personas tan intoxicadas. Las actitudes, ya no juzgamos a nadie. Las obras. Entonces el Evangelio, hemos dicho, es nuestra guía para los que aceptamos esta conversión. Y la conversión es creer en Cristo. Entonces hay que creer lo que está en la palabra. Bajen su Biblia. Hay que adorarlo. Volver a Él es adorarlo. Es volver a su amistad, a su amor, aceptarlo y ser felices. Y la fuerza de Dios es la que nos transforma, no nosotros. Él cambia nuestros criterios. En la medida que conocemos su palabra, cambia nuestra forma de pensar y de sentir. Somos más generosos, gente de paz, de tranquilidad. Y Jesús pues ya nos salvó. Gracias a Él tenemos todo esto. Y dijimos ahorita, apropiese de la salvación como tenga fe. Le dijo al carcelero, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Y tener fe es, insisto, aceptar todo lo que el Señor nos da. Y nos invita a vivir. Sujétate, adhiérete, abrázate, acéptalo. Eso es creer. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Conviértete, dijo Pedro, conviértanse. Sean como los niños, dirá Jesús. Déjenme ser su papá. Miren las aves del cielo. No siembran, no cosechan. Miren las flores del campo, no tejen o hilan y comen. Fe y conversión siempre van juntas, oigan. La fe y la conversión siempre van de la mano. Dios nos salvó gratuitamente y Jesús es la buena nueva. Abra sus brazos así y dígale, mi Señor, haz en mí lo que tú quieras. Ahora que hemos sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios. Ya, Dios nos perdonó, oiga. Ya, no esté dando lata, hombre. Acepte que Dios ya le perdonó. Busque una buena confesión. A ver qué día me siento en la huerta con Susana a distancia, con cubrebocas y todo. Y les invito a que pasen a la huerta a confesarse. Y quien quiera ya, mándenme un mensajito y nos damos una cita, caray. Y me encanta este texto del apóstol, Hechos 11, 41, 43. Nosotros que comimos y bebimos con Él, después de su resurrección, nos encargó que les dijéramos que es juez de vivos y muertos, declarando que los que creen en Él, en su nombre, reciben el perdón de los pecados. Acéptelo, oiga, si Él lo dijo, váyase a Hechos 11, 41, 43 y corrobórelo, dése cuenta. Hemos sido salvados gratuitamente, bendito Dios, bendito Dios. Ahí están sus luces, se enciendan sus luces. La luz es de nosotros, la oscuridad no. La luz es de nosotros, por eso en la luz andamos felices, en la oscuridad tenemos que dormir, porque no es vida. Pues bien, ahora que hemos sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios, ya nos perdonó. La fe es don de Dios, hay que trabajarla con Él. Repito, la fe y la conversión es lo mismo. El primer paso para convertirme es creer en ti, pero es dinámica. Ahora disfrute la Sagrada Escritura. Todo lo que lean la Sagrada Escritura, les reto, léanse los 4 evangelios ahorita que puedan en estos días, en la cuarentena, quienes no han salido, y subraye todas las enseñanzas del Señor. Verá que es puro amor, es justicia, es alegría. ¿Sí? Sépanlo, hermanos, se les anuncia el perdón de los pecados por medio de Él. Palabra de Dios, Hechos 13, 38. Hay que aceptar, ese es el mensaje de Dios. Por eso no hay nombre en la tierra dado a alguien para que nos salve, sino que es Cristo y Dios con nosotros. ¿Sí? Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que está vivo, ya lo hiciste. Ya lo hiciste. ¿Convertirme de qué? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me voy un ratito, me desconecto un ratito, aguántenme para que sigamos en la misa. Ya es 10 minutitos para las 8. Sí les encargo mucho que en silencio ahí hablen con Papá Dios ahorita y le entreguen su fe. Entréguenle su fe y díganle: creo en ti, te acepto,
y mándenos un mensajito. Ahí diga, creo en ti, te acepto. Motívenos con sus propios mensajes. Motívenos. Así es de que me retiro. Gracias por estar. Ahí se va a quedar la grabación para que le den una repasada. Y si van a sugerir esto a otra persona, vayan desde la primera charla. Ahí están en Face, en YouTube vamos uno atrasados, pero también están en YouTube. Son preciosas esas charlas y nos ayudan a ver la verdadera fe y no lo que nos han dicho desde chiquitos. Se quedaron cortos. Gracias, buenas noches. Al ratito nos vemos en misa.